Hola, ¿qué tal? Este domingo 6 de noviembre de 2022, como iglesia, estamos celebrando el domingo 32º del tiempo ordinario, ciclo C. El Evangelio está tomado del evangelista San Lucas, capítulo 20, versículos 27 al 38. Lo voy a leer y luego voy a hacer un comentario. El Evangelio dice así. Se acercaron a Jesús algunos saduceos que niegan la resurrección y le dijeron: Maestro, Moisés nos ha ordenado, si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y luego el tercero. Y así murieron los 7 sin dejar descendencia. Finalmente, también murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Jesús les respondió: En este mundo, los hombres y las mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección, no se casan. Ya no pueden morir porque son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Que los muertos van a resucitar, Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Todos, en efecto, viven para Él. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos viene muy bien ya al ir terminando casi este año litúrgico. Nos quedan 2 domingos más después de este año litúrgico ciclo C. Y después, el último domingo de noviembre, vamos a tener el primer domingo de Adviento ciclo A, comenzando así un nuevo año litúrgico. Nos viene muy bien en mirar en perspectiva de nuestra esperanza, mirar reflexionando a nuestra gran esperanza en la resurrección. Y en este Evangelio Jesús nos hace una enseñanza realmente magistral. Yo creo que dejó a los saduceos que no creían en la resurrección, los dejó así como con la boca abierta, porque realmente es magistral su respuesta. Los saduceos quieren tal vez hasta burlarse de Jesús. Ellos creen en Dios, pero no creen en la resurrección de los muertos. Y quieren poner a Jesús delante de algo que ordenó Moisés, a ver cómo responde. Seguramente tratándolo de pillar en alguna falla, en algún error, o dejarlo sin respuesta, dejarlo en ridículo. Y le ponen en este caso una mujer que enviudó varias veces, no dejó descendencia y murió. Con ninguno de los hermanos dejó descendencia. Y estuvo casada con nada menos que con 7. Entonces, bueno, entonces, ¿quién va a ser el marido? ¿Ah? Si hay resurrección de los muertos, ¿quién va a ser el marido de ella si estuvo casado con los 7? Es decir, su modo de mirar la resurrección es totalmente mezquino, pequeño. Es como si fuera una vida idéntica a esta, la otra. La plenitud de la vida, como si fuera como esta. Y la resurrección rompe todos nuestros esquemas. No nos tenemos que imaginar la plenitud de la vida igual que esta. Esta es entrenamiento para la plenitud de la vida. Y por lo tanto, es muy pequeña al lado de lo que es la eternidad. Imagínense la eternidad. ¿Ah? La resurrección de los muertos, la resurrección
de la cual tenemos esperanza, es un para siempre. No es como esta vida. Esta vida tiene límites, tenemos limitaciones físicas, de salud, a medida que van pasando los años y a veces hasta jóvenes o muy pequeños, vamos perdiendo la salud y nos vamos deteriorando. Sería horrible que ese deterioro fuera eterno. ¿Ah? Esta es preparación. Y la plenitud de la vida es plenitud de amor, plenitud de bien. Vamos a estar en presencia de Dios, que es la fuente de toda santidad. Nos viene muy bien este texto después de las celebraciones del 1 de noviembre, ¿cierto?, de todos los santos, y del 2 de noviembre de todos los difuntos. Ahora bien, ¿cómo entender esto? Bueno, primero, saber que podemos decir muchas cosas desde la fe frente a la resurrección, sin embargo, es principalmente misterio. Nuestra fe es razonable, porque el Señor nos hizo inteligentes y si no pudiéramos dar razón de nuestra fe, nadie en realidad creería porque somos seres racionales. Si la fe fuera totalmente irracional, hubiera sido una metida de pata de Dios hacernos racionales, ¿no? Porque ahí realmente nadie creería. Somos racionales y por lo tanto podemos dar razón de nuestra fe. Existe la inteligencia de la fe. Podemos decir muchas cosas de la fe. Sin embargo, ante la realidad de Dios y las cosas de Dios y lo que es la palabra de Dios, nos encontramos con algo que nos supera totalmente. El misterio de Cristo nos supera totalmente. El misterio de Dios hecho hombre nos supera. El misterio de la eternidad nos supera. El misterio de gozar de la vida plena nos supera. Por eso hay una cosa muy bonita que se llama la teología negativa. No sé si se los he contado alguna vez en alguno de estos comentarios. Y la teología negativa no es negativa, ¿eh? No es pesimista, no. La teología negativa es nuestro lenguaje es tan limitado para hablar de Dios y de las cosas de Dios que tenemos que negarlo porque Dios es más. La palabra Dios es de nuestro lenguaje y a Dios le queda chica. Y por eso desde la teología negativa cuando decimos Dios, tenemos que decir no es Dios porque es más que Dios, porque la palabra Dios le queda chica. Decimos que Dios es amor. Tenemos que decir que no es amor no porque no ame, sino porque es tan grande su amor que la palabra amor le queda chica. ¿Ya? Y por eso Dios se ha hecho hombre para que lo podamos entender desde nuestros conceptos. Y por eso Jesús es la mayor, máxima revelación de Dios. Y Jesús nos habla del reino también por analogías. Y aquí, al hablar de la resurrección de los muertos, hace esta analogía, ¿cierto? Cuando dice que los que sean juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección no se casan. Ya no pueden morir porque son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios. Esa analogía, semejantes a los ángeles. Esa es una analogía que hace Jesús. Esta analogía que está en este texto que les leí un poquito más, ¿cierto? No quiere decir que seamos igual que los ángeles. No, es una analogía, es como para que nos imaginemos, estamos como en otra esfera muy distinta. Y por lo tanto, tratar de igualar como si fuera muy parecida la otra vida a esta, en realidad ahí uno entiende si tenían esa mentalidad, porque los saduceos no creían, refiriéndome a los saduceos esa mentalidad, ¿no? Entonces, qué importante saber que cuando hablamos de la resurrección de los muertos, estamos hablando de algo que supera con creces, de manera inimaginable, la plenitud de la vivencia en el reino de Dios. Por lo tanto, lo que estamos esperando es muchísimo más que todo lo maravilloso que nos podamos imaginar. Y, eh,
Y se nos invita, en cierta manera, en este texto, el Señor como que nos llama, eh, como diciéndonos, miren, es algo maravillosísimo que no les cabe en su imaginación. El Señor casi nos está diciendo eso. Entonces, ¿para qué tratar de, en nuestra pequeña cabecita, tratar de entender desde un modo tan pequeño? Sino que más bien abrámonos a ir haciendo en esta vida la experiencia de Dios, ir haciendo la experiencia de gozar de su amor, de su compañía, estar atentos y atentas a las distintas modos en que Dios se nos va mostrando lleno de ternura, lleno de amor. Un modo fantástico de ir conociendo al Señor y ahí proyectando lo que va a ser la plenitud de nuestra relación es acercarnos a su palabra, es acercarnos a las celebraciones de la fe, vivir la experiencia de sus toques en la vida sacramental, es decir, ir preparando el corazón, el entendimiento, todo el ser para el gozo eterno, sabiendo que es mucho más que todo lo que yo pueda decir, imaginar o pensar. Es tan grande la noticia de la resurrección, es tan grande la noticia de la vida futura, que yo cuando estoy triste, una de las cosas que hago es imaginarme al reino, sabiendo que eso que me estoy imaginando y que lo encuentro tan maravilloso es nada al lado de lo que va a ser. Entonces, eso me alegra y me anima y sigo adelante, ¿no? Entonces, no es que no podamos decir nada, no es que no podamos entender nada, no. Pero en el fondo, es casi nada lo que logramos entender aquí, al lado de la grandeza que será. Y por eso de repente uno dice, de esto no puedo decir nada, porque es un gran misterio. Porque todo lo que diga es solamente analogía al lado de lo que es. Y por eso, qué hermoso esto. Y una última cosa que quisiera compartir con ustedes, que yo realmente lo siento de una belleza, pero gigantesquísima, por decir algo, es esto de que Dios, ¿cierto? Dice, porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Todos, en efecto, viven para Él. Esto tiene mucho que ver con nuestra fe en la comunión de los santos, todos unidos en el Señor, quienes estamos aquí, quienes ya han partido, todos unidos en el amor de Dios. Que el Señor los bendiga mucho, que nos ayude a todos a seguir cada día creciendo en nuestra fe y esperanza, y que eso vaya alegrando nuestro corazón, nos vaya llevando a alegrar a otros, a servir con alegría, preparando el corazón para lo que va a ser esta gran fraternidad de la plenitud del reino de Dios. Que el Señor los bendiga mucho, los acompañe, puedan experimentar la grandeza de su amor y que este Dios lleno de ternura les bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Chao, chao.